La escena es silenciosa, pero el destino de un imperio pende de un hilo. En una cámara del Palacio de Alejandría, Cleopatra, la última reina de Egipto, toma la decisión más devastadora de su vida. Afuera, las legiones romanas se preparan para borrar del mapa no solo un reino, sino una dinastía que durante casi 3 siglos reinó con ambición, intrigas y poder absoluto. Esta es la historia de los Ptolomeos, los últimos faraones de Egipto, y su inevitable caída. La dinastía tolemaica fue una línea de faraones de origen griego que gobernó Egipto durante casi 300 años. Su fundador, Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno, se apoderó del territorio egipcio tras la muerte de su líder y se proclamó faraón en el año 305 a.C. Bajo su mando y el de sus descendientes, Egipto se convirtió en un reino de riqueza, poder y esplendor cultural, donde convivieron las tradiciones egipcias con la influencia helenística. Desde la creación de la Biblioteca de Alejandría hasta sangrientas luchas internas, los Ptolomeos escribieron una historia marcada por la ambición, el lujo y la tragedia. Su reinado llegaría a su fin con Cleopatra VII, la última gran reina, y la conquista romana. En el año 323 a.C., el mundo quedó paralizado con la muerte de Alejandro Magno en Babilonia. Con solo 32 años, había forjado un imperio inmenso que se extendía desde Grecia hasta la India. Pero en vida no había dejado un heredero claro. Su hijo aún no había nacido, y su imperio, conquistado a sangre y fuego, carecía de un sucesor legítimo. La ausencia de liderazgo desató una feroz lucha entre sus generales, conocidos como los diádocos. Amistades forjadas en el campo de batalla se convirtieron en rivalidades amargas. Cada uno de ellos quería una parte del botín: tierras, poder y gloria. En medio de este caos, un hombre supo moverse con inteligencia: Ptolomeo, uno de los más cercanos a Alejandro. Ptolomeo no aspiraba a gobernar todo el imperio, sino a controlar una tierra estratégica y rica: Egipto. Con astucia y determinación, logró establecerse en este territorio, alejándose de los enfrentamientos más sangrientos entre los demás generales. Así comenzó una nueva etapa en la historia de Egipto, una que no sería escrita por los antiguos faraones, sino por griegos venidos de Macedonia. Mientras los antiguos generales de Alejandro Magno se desgastaban en guerras interminables por el control de las tierras orientales, Ptolomeo, con visión fría y calculadora, tomó una decisión distinta. No buscaría gobernarlo todo, sino asegurarse un territorio que pudiera defender y administrar. Ese territorio era Egipto. Ptolomeo se estableció como sátrapa de Egipto en el año 323 a.C., pero no tardó en reforzar su posición. Tras años de maniobras políticas y militares, logró consolidar su control sobre la región, y en el año 305 a.C. se proclamó faraón, adoptando no solo el poder, sino también los símbolos y rituales de los antiguos monarcas egipcios. Así nació la dinastía tolemaica, una línea de reyes griegos que gobernarían Egipto durante casi 3 siglos. Con Ptolomeo I al mando, Egipto entró en una nueva era. Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno en la desembocadura del Nilo, se convirtió en el corazón palpitante de este nuevo reino. Bajo la protección de los Ptolomeos, Alejandría creció hasta transformarse en una de las ciudades más ricas e influyentes del mundo antiguo. Su puerto, estratégicamente ubicado, se convirtió en un centro de comercio vital entre el Mediterráneo y África. Pero Alejandría no solo prosperó económicamente, fue también el epicentro de la cultura y el conocimiento. Allí se levantó la mítica Biblioteca de Alejandría, un lugar que aspiraba a reunir todos los saberes del mundo conocido. Junto a ella, el imponente Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, guiaba a los navegantes y simbolizaba el poder y la grandeza del Nuevo Egipto. Durante los primeros siglos de la dinastía, Egipto vivió un periodo de esplendor sin precedentes. Alejandría, convertida en la joya del Mediterráneo, atrajo a comerciantes,
sabios, artistas y aventureros de todos los rincones del mundo antiguo. Su puerto no solo era una puerta de entrada a África, sino un punto clave en las rutas comerciales entre Europa, Asia y el Próximo Oriente. La riqueza fluía hacia la ciudad en forma de grano, papiro, especias y metales preciosos. Pero los Ptolomeos no solo se destacaron por su poder económico, fomentaron el conocimiento y las artes como ningún otro reino de la época. Bajo su mecenazgo, la Biblioteca de Alejandría albergó a los más grandes pensadores, matemáticos, astrónomos, médicos y filósofos que buscaban descifrar los misterios del universo. Fue en este periodo cuando se produjeron avances en geometría, medicina, ingeniería y astronomía que influirían en generaciones futuras. Alejandría se convirtió en el faro del saber del mundo antiguo, donde las ideas se mezclaban como los idiomas de sus habitantes. La ciudad reflejaba la grandeza de una dinastía que, por un tiempo, parecía invencible. Pero tras la fachada de esplendor y riqueza, el corazón de la dinastía tolemaica se fue corrompiendo. La ambición desmedida por el poder sembró el caos dentro de la propia familia real. Para mantener la pureza de su linaje y evitar que el poder cayera en manos ajenas, los Ptolomeos adoptaron una costumbre que, aunque antigua en Egipto, resultaba inquietante para los griegos: el matrimonio entre hermanos. Reyes y reinas se desposaban entre ellos para preservar la sangre real, pero estas uniones no evitaban las luchas internas. Al contrario, alimentaban odios, traiciones y conspiraciones. Padres contra hijos, hermanos contra hermanas, esposos que se envenenaban unos a otros para alcanzar el trono. Ningún vínculo familiar era sagrado cuando se trataba de conservar o arrebatar el poder. Los pasillos del Palacio de Alejandría fueron testigos de envenenamientos silenciosos, asesinatos ordenados en la sombra y venganzas calculadas. El trono egipcio se convirtió en un campo minado, donde cada monarca vivía bajo la amenaza constante de ser derrocado por su propia sangre. Mientras tanto, Roma observaba paciente, esperando el momento oportuno para intervenir. Mientras Egipto se consumía en sus propias intrigas, una nueva potencia emergía en Occidente: Roma. Poco a poco, la República Romana extendió su influencia por el Mediterráneo, transformándose en una amenaza directa para los Ptolomeos. Fue en este contexto de inestabilidad que apareció la figura de Cleopatra VII, la última gran reina de Egipto. Astuta, carismática y políticamente brillante, Cleopatra entendió que la supervivencia de su reino dependía de establecer alianzas con el poder romano. Primero se unió a Julio César, con quien tuvo un hijo, y más tarde a Marco Antonio, uno de los hombres más influyentes de Roma. Juntos intentaron preservar la independencia egipcia frente al creciente dominio de Octavio, heredero de César y futuro emperador de Roma. La rivalidad entre Octavio y Marco Antonio desembocó en una guerra abierta. La batalla decisiva tuvo lugar en Accio, en el año 31 a.C., donde las fuerzas de Octavio derrotaron a la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Sin salida y con Alejandría rodeada, ambos decidieron poner fin a sus vidas, evitando ser humillados como trofeos en Roma. Con la muerte de Cleopatra, la última soberana de Egipto, la dinastía tolemaica llegó a su fin. Egipto se convirtió en una provincia romana, marcando el cierre definitivo de una era que había comenzado con la ambición de un general macedonio y terminó con el suicidio de una reina legendaria. A lo largo de casi 3 siglos, la dinastía tolemaica gobernó Egipto con mano firme y astucia, pero también con un destino marcado por la tragedia. ¿Cómo pudo una familia tan poderosa acabar desgarrada desde dentro? Fue la búsqueda obsesiva de poder la que los llevó a enfrentarse entre hermanos y a sembrar la desconfianza en su propio linaje. O tal vez fue la fusión conflictiva entre culturas, tradiciones y ambiciones la que sembró la semilla de su destrucción. Las respuestas se pierden en las sombras del tiempo, pero lo cierto es que mientras se consumían en luchas internas, sus enemigos crecían y esperaban pacientes.
una historia de poder y decadencia, donde el mayor enemigo siempre estuvo dentro de las paredes del palacio. Hoy, de aquel imperio solo quedan ruinas y leyendas, pero su historia sigue viva, recordándonos que ningún poder, por grande que sea, es eterno, y que la ambición desmedida siempre acaba reclamando su precio.